En el corazón de Asturias, ahí donde los valles de Turón se cierran como si quisieran ocultar un secreto, se alza un gigante silencioso, un edificio que alguna vez vibró con las risas infantiles y el rítmico sonido de la tiza contra la pizarra. Hoy, el colegio de Nuestra Señora de Covadonga es una cáscara vacía, una silueta imponente que proyecta una sombra mucho más larga que su propia estructura. Una sombra que parece asfixiar el alma misma del valle. Sus pasillos están callados, sí, pero no están vacíos. Guardan ecos de un pasado tan turbulento que se niega a marcharse. Lo que nació como un lugar de conocimiento terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los capítulos más lúgubres de la historia en aquella región, y más tarde, en el epicentro de fenómenos que la ciencia aún no logra explicar. Prepárate, porque hoy vamos a abrir las puertas de la escuela de Turón para escuchar las historias que sus muros, empapados de memoria, tienen prohibido callar. Bienvenidos a Mysterious World. Esto es el Colegio de Turón, el internado de las sombras. Todo comenzó como una intención noble. Los hermanos de La Salle diseñaron este lugar para los hijos de los mineros, ofreciéndoles un futuro lejos de la oscuridad de los pozos de carbón. Durante años fue un santuario de esperanza, pero en la década de 1930 el aire de Turón comenzó a volverse espeso, cargado de una tensión política que pronto estallaría en mil pedazos. El primer giro trágico ocurrió en octubre de 1934. Las aulas se vaciaron de niños y se llenaron de un miedo gélido. 8 hermanos y un sacerdote, hombres que habían dedicado su existencia a la comunidad, fueron privados de su libertad dentro de su propio lugar de trabajo. Su camino terminó de forma abrupta. Su luz fue apagada en un acto que dejó una herida abierta en toda la región, pero este fue solo el primer velo que cayó sobre el colegio. Tres años después, con la Guerra Civil Española desgarrando la tierra, el propósito del edificio sufrió una metamorfosis aterradora. Las aulas donde se enseñaba a leer fueron reasignadas como celdas de confinamiento. Los pasillos, antes llenos de juegos, se convirtieron en el camino hacia lo desconocido para cientos de personas consideradas enemigas del nuevo orden. Imagina el ambiente: hombres y mujeres de los pueblos cercanos, hacinados en habitaciones donde antes reinaba la inocencia. El aire ya no olía a libros, sino a una angustia que se podía cortar con un cuchillo. Las historias que se cuentan en voz baja por los rincones del valle hablan de interrogatorios en sótanos húmedos, de noches eternas sin descanso y de personas que cruzaron el umbral de esa escuela para no ser vistas nunca más. El edificio absorbió cada lamento,
cada ruego silencioso, las paredes quedaron saturadas, como una esponja que retiene el dolor de quienes ahí perdieron su libertad y su existencia. Tras el conflicto, la escuela intentó recuperar su identidad. Nuevas generaciones caminaron por sus pasillos, ignorando que bajo sus pies latía una historia demasiado pesada, hasta que en 2005 el colegio cerró para siempre. Fue en ese silencio del abandono, entre el polvo y la humedad, donde la otra vida de Turón comenzó a manifestarse. Los susurros se volvieron gritos. Los vecinos empezaron a reportar luces que parpadeaban en ventanas donde ya no había electricidad, sombras humanas que cruzaban los pasillos desiertos a velocidades imposibles. Una sensación de ser observado, de un peso en el pecho al pasar cerca de sus muros al caer la noche. El colegio de Turón ya no era solo un sitio histórico, se había convertido en un imán para lo inexplicable. Investigadores como el grupo Gaipo decidieron entrar cuando el sol se ocultaba, armados con tecnología, cámaras de visión térmica, medidores de campos electromagnéticos y grabadoras de alta intensidad. Convirtieron el colegio en su laboratorio nocturno. Lo que encontraron desafía toda la lógica. Luces esmeralda, esferas inteligentes que parecían guiar a los investigadores por un recorrido macabro. Pero lo más devastador fue el audio. En el sótano, ese lugar donde el tiempo parece haberse detenido en 1937, una grabadora registró una palabra que aún hoy hace temblar a quienes la escuchan. ¡Socorro! Una súplica débil, pero cargada de una intención clara. Y en la planta superior, cerca de una aula devorada por un incendio misterioso, otra voz surgió del ruido blanco, gritando con desesperación: ¡Me quemo! No eran sonidos aleatorios, eran respuestas inteligentes que parecían brotar de las mismas cicatrices del edificio. Pero la prueba definitiva no vino de un fantasma, sino del suelo. Durante unas obras en el patio de recreo, la maquinaria golpeó algo que no era piedra. Bajo el asfalto, donde decenas de niños jugaron durante décadas, apareció una fosa común. Los restos óseos de numerosas personas yacían ahí, en un suelo que nunca fue bendecido. Los locales los llamaron los niños hueseros, un apodo trágico para un descubrimiento que confirmó que el patio de juegos fue, en realidad, un cementerio secreto durante años. El colegio de Turón es una cicatriz que se niega a cerrar. Quizás esas luces y esas voces sean los espíritus de los maestros o de los cautivos que aún esperan ser reconocidos. O quizás sean un residuo histórico, una huella de trauma tan profunda que el velo entre nuestro mundo y el suyo se ha vuelto transparente. El internado de Turón nos recuerda que hay historias que no pueden ser encerradas,
y memorias que literalmente se niegan a morir. Gracias por acompañarme en este recorrido por la oscuridad. Si este relato te ha erizado la piel, dale like y suscríbete. Y recuerda, a veces la verdad solo se escucha en el silencio. Hasta la próxima.